Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, otro tema que surge mucho, especialmente en mis charlas personales, pero que viene surgiendo en la membresía hace ya bastante tiempo, tiene que ver con, por ejemplo, el tema de las finanzas, ya sea las finanzas en una persona o en un emprendimiento. Pero ya sabemos, me han visto libremente en mi membresía, tenemos ya varias clases hablando del impacto del emprendedor en el emprendimiento y del emprendimiento en el emprendedor. El emprendimiento es literal un reflejo de lo que sucede en la cabeza del emprendedor. Cuando estamos hablando de repente una empresa que puede ser chica o no, pero hay más cabezas que toman decisiones, lo que sucede en la cabeza de las cabezas que toman decisiones es lo que refleja el emprendimiento y este reflejo literal es como un espejo, es muy claro. Así que cuando tengas una baja de ventas, un tema financiero o lo que fuere, siempre tenés que ir a trabajarlo acá. Y ahora lo que yo quiero que trabajemos acá no es solamente en lo que tenga que ver con emprendimiento, sino también con personas, con la persona individual, con la situación financiera de la persona, con uno le dice ventas, para ahí en la vida personal tiene más que ver con las relaciones, pero en definitiva el resultado impacta de la misma manera. Nosotros tenemos dos tipos de cosas que son muy importantes a la hora de saber cómo tomamos las decisiones en la vida cotidiana. Las decisiones en la vida cotidiana determinan nuestra situación financiera. Las decisiones en la vida cotidiana son las que definen casi todo lo que nos va pasando en el día a día. Porque si bien nosotros podemos ir tomando grandes decisiones eventualmente y cada tanto, no es algo que sucede todo el tiempo, y es lo que sucede todo el tiempo lo que construye nuestra vida, lo que construye nuestros hábitos, los que los fortalecen, debilitan otros, etcétera. Con lo cual, si nosotros hacemos foco en cómo tomamos las decisiones y qué variables tenemos en cuenta para tomar las decisiones, vamos a encontrar la solución a muchos temas. Por ejemplo, uno tiene que ver con la programación que traemos de chicos, la programación que traemos de toda la vida, lo que hemos escuchado, lo que hemos observado, lo que hemos replicado, todo lo que nosotros no cuestionamos, simplemente lo hemos replicado de lo que observamos. Entonces, si nosotros no nos cuestionamos cómo respiramos, replicamos. No nos cuestionamos cómo nos enfermamos, replicamos. No cuestionamos las parejas que elegimos, replicamos. No cuestionamos cómo nos manejamos con el dinero, replicamos. Ahora, cuando nosotros sí lo cuestionamos, ahí podemos modificar y reprogramar fácilmente. Por supuesto que hay que ocuparse, pero realmente no es un proceso difícil. Es un proceso que suele tener resultados bastante rápidos y no hay un esfuerzo aparejado, sino simplemente una disciplina de comportamiento. Dicho esto, la otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que muchas veces hay emociones y en lo que tiene que ver con el dinero mueve muchas emociones. Debe ser una de las energías, porque el dinero es energía, una de las energías que más emociones mueven en el mundo. Las guerras responden a temas de dinero, ergo, imagínense a qué nivel llegamos. Entonces, cuando hablamos de emociones, el comportamiento no es racional. De hecho, racional no es casi nunca, sépanlo. Las programaciones no son racionales y de hecho son comportamientos copiados que no han sido cuestionados. Las programaciones que hemos elegido, sí las podemos considerar más lógicas y coherentes con quienes somos o con quienes queremos ser, pero no necesariamente son racionales o lógicas, ¿cierto? Son las que elegimos y eso ya es suficiente para definir lo que son. Y cuando hablamos de emociones, todo esto se desvirtúa aún más, tiene mucho que ver y de hecho justificamos muchas cosas con premisas y situaciones que no tienen nada que ver, que nos cierran muchas puertas y cuando justificamos algo, si algo está justificado, ya, bueno, ya sabemos por qué pasa, ya está, no hay nada que hacer al respecto. Suele ser un problema cuando las cosas están justificadas, por eso a mí no me gusta mucho y me gusta encararlo por este otro lado y poder ir trabajándolo y viendo. Es como cuando la gente te dice, pero mira cómo está el país. Mira cómo está el país, nos tendría que ir al 100% de las personas mal. Si hay una persona a la que le va bien y está en el país, entonces ya no es la respuesta que estamos buscando, ¿sí? Cuando hablamos de, no, bueno, porque mis papás, mis vecinos, mis amigos, no, la respuesta que estamos buscando tiene que ver con a quién le puedo preguntar que me conteste lo que sí me puede llegar a resolver. Y si yo encuentro la persona correcta, esa persona correcta, por supuesto, tiene que estar en donde yo quiero llegar. O tiene que haber logrado lo que yo quiero lograr. O tiene que haber pasado por lo mismo que yo y haberlo superado exitosamente
no el concepto de éxito que solemos tener, ¿no? Exitosamente digo como quería, de la mejor manera. Entonces, si hay alguien que tenés así, se lo puedes preguntar, es un buen indicio. Pero te aseguro que si vos encontrás el justificativo de por qué te está pasando algo y lo tomás como justificativo, no vas a tener soluciones. Básicamente y a grosso modo, cuando una programación o una emoción que quedó como un trauma no son procesados con la cabeza de un adulto, se empiezan a repetir generando situaciones incoherentes y estorbando en el camino, generando que no logremos los resultados que estamos buscando hasta que lo podamos procesar como un adulto y esto se resuelva. ¿Cómo hacemos para saber cuándo tenemos que cuándo un tema es de relevancia, cuándo un tema es de importancia, cuándo en ese momento tenemos una bandera roja de la cual nos tenemos que ocupar? Cuando nosotros tenemos un comportamiento que no es coherente, que no es normal con nosotros. Vamos a poner un ejemplo, si nosotros normalmente somos muy prudentes con el tema de la plata y con algo de repente tomamos una decisión impulsiva, algo ahí tenés una bandera roja de que ahí hay algo que tenés que indagar. Ahí tenés que ver de dónde viene, si esto responde a una programación, si esto responde a una emoción, por qué se te disparó. Normalmente la primera respuesta que viene es como la típica y esa respuesta no suele ser solución a lo que estamos buscando. Porque imagínate que estamos hablando de temas que son temas que uno probablemente los trabaja hace muchos años, entonces tenés muchas respuestas ya como prehechas y esas respuestas no resuelven porque el problema todavía no se resolvió. Por eso yo necesito que uno sea consciente de que no la estamos viendo y hay que forzar una respuesta que no venía hasta el momento, que no aparecía hasta el momento. Entonces, cuando hay una programación, puede ser que estemos respondiendo a algo que escuchábamos cuando éramos chicos, que respondamos a algo que veíamos, algo que nos era cotidiano y hoy por hoy lo tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana de una forma tan natural que no la cuestionamos. Yo siempre cuento el mismo ejemplo de una mujer que me acuerdo en mis charlas personales me contaba y me decía, no, porque, ¿sabes lo que pasó? Yo cortaba la punta de la colita de cuadril, la ponía en la fuente y le cortaba la punta. Entonces una vuelta una amiga mía me dice, ¿por qué le estás cortando la punta? Le dije, no, porque se corta. Y te dijo, no, que sí, que no, que sí, que no, que todo el mundo come la punta, que no se come. Entonces le dijo a mi mamá, toda la vida cortó la punta. Fue y le preguntó a la mamá. Entonces la mamá le dijo, sí, se corta la punta, obvio que se corta la punta. Entonces le dice, mi mamá toda la vida cortó la punta. Entonces le fueron a preguntar a su abuela. Y le preguntaba a su abuela y le dice, ¿vos cortás la punta? Sí. ¿Y por qué cortas la punta? ¿No que se corta la punta? Y le dijo, ah, no, yo cuando me casé, años atrás, tenía una fuente muy chiquitita y la colita cuadril no entraba entera, entonces yo le cortaba la punta para que entre. O sea, imagínense cuántos años, cuántas colitas de cuadril se han comido sin la punta, solamente porque no sabían por qué estaban cortando la punta. Uno cuando alguien nació con eso, lo vio alrededor, lo tiene incorporado como algo normal, por eso hablo de la normalidad para uno, algo que sucede todos los días para uno pasa a ser normal. Entonces, cuando algo es normal para nosotros, encontrar qué es lo que nos está complicando es difícil porque uno tiene que cuestionar todo lo que es normal. Y es normal respirar, es normal lavarse los dientes, es normal tener hambre, es normal tener sueño, es normal. En nuestro día a día, el 96% de los pensamientos responden a cosas normales en nuestra vida. Entonces, el 96% de nuestros pensamientos, con decenas de miles de pensamientos al día, realmente es muy difícil identificar cuáles son los pensamientos que están involucrados en esto. Se puede, pero hay que prestar especial atención. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es cuando hay una respuesta que se torne emocional. Si nosotros, por ejemplo, por el contrario, no somos muy prudentes con las finanzas, por ejemplo, y entonces de repente te gusta asumir algún riesgo, sos rápido para tomar decisiones, tenés las cosas claras, y de repente te mueves de otra manera, y de repente en algo estás trabado y no puedes tomar una decisión, decís, acá hay algo. ¿Por qué no estás pudiendo tomar una decisión? ¿Por qué tenés esto trabado? ¿Qué es lo que te está sucediendo con esto que vos estás identificando lo que vos no estás pudiendo resolver esto? Acá hay algo que vos tenés que procesar. Normalmente por ahí tiene algo que ver con algo que responde a algo más emocional, porque si fuera una programación y nuestra forma de desenvolvernos es así rápida, impulsiva y qué sé yo, la programación sale rápido, sale sin pensar.
Con lo cual, si hay algo que estás sobrepensando, esto no responde a una programación, sino responde a un tema más emocional probablemente. Pero sea lo que fuere, cuando encontrás un comportamiento que no es normal en vos, de nuevo, estamos hablando como normal, tu normalidad, tu día a día, cotidiano, tu forma esperable de reaccionar, tu forma esperable de actuar, tu forma esperable de tomar decisiones. Y no está pasando. Ahí tenés exactamente el dato de que hay algo que no te está dejando tomar una decisión libremente. Hay algo que te está coartando. Entonces, aunque la decisión sea acertada o parezca acertada, porque es prudente por demás, a veces el prudente por demás simplemente estamos cerrando puertas que no queremos cerrar. Entonces siempre hay que tener cuidado, porque aunque a veces la decisión parece la correcta, en definitiva nos está complicando la existencia. La verdad es como uno tiene que ser muy consciente de en qué tema se siente estancado y cuando se siente estancado, identificar este tipo de cosas. Uno, a veces en la vida cotidiana decís, ay, bueno, es que el país está mal, ay, bueno, es que yo soy así. Yo soy así, es obvio, yo soy así, el país está mal, el vecino, mi mamá, mi papá, mi hermano, Cuando la respuesta no da lugar a acción alguna, normalmente no nos estamos haciendo cargo. ¿Se entiende? Cuando la respuesta simplemente es la conclusión del tema, no estamos logrando encontrar cómo resolverlo. Por eso tenemos una respuesta que cierra, que concluye. Es la conclusión. No estamos estimulando la creatividad en nuevas ideas, la creatividad en una forma distinta de accionar, una forma distinta de plantear las cosas. A mí no me funciona, era obvio, yo soy así, el país, el presidente, el vecino, la guerra del otro lado del mundo, la sociedad, mis primos, mis tíos. Cuando la respuesta es una conclusión, esto es así, entonces yo no estoy teniendo la posibilidad de accionar y hacer algo distinto. Por eso siempre, cuando tengas esas respuestas donde, bueno, yo soy así, bueno, esto es lo que queda, bueno, tengo que esperar, bueno, tengo que... Hay situaciones en las que sí, de verdad hay que esperar, pero cuando hay que esperar son situaciones donde nosotros nos tenemos que estar ocupando de otras cosas y esto lo han visto en mis videos de YouTube charlado varias veces, pero quiero que sean muy conscientes de esto. O sea, de verdad, si nosotros estamos en una situación donde simplemente es a la expectativa, o espero, simplemente observo y veo qué pasa, pero de verdad hay algo que me está complicando, hay algo que no me está dejando avanzar. Porque una cosa es un proceso de yo planto una semilla y tengo que esperar a que crezca la planta, y es un proceso natural y está bien, pero mientras la planta crece yo tengo que hacer un montón de cosas, no es que yo me quedo sentada mirando la planta. Así que nunca no tenemos nada que hacer en la vida. Normalmente siempre hay algo de lo que nos tenemos que ocupar para que toda nuestra vida vaya y fluya de una forma armoniosa, saludable y evolutiva. Entonces, si queremos expandir nuestra vida, si queremos llegar más lejos, si queremos lograr nuestro propio concepto de éxito, nosotros tenemos que poder hacer crecer todo esto. Cuando nosotros identificamos comportamientos que no son característicos nuestros, que no son esperables en nosotros, que no nos gustan, cuando algo no nos está saliendo, cuando se nos está imposibilitando, cuando cayeron las ventas, el mercado está difícil, las finanzas, que la política, que la economía, que el país, que los otros países, que cuando eso lo tomamos como respuesta justificativa, entonces nosotros estamos obviando la solución. Y ahí es donde yo quiero que ustedes pongan especial atención. Puede responder a programación, puede responder a emociones, puede responder a distintas cosas de distintos motivos y se trabajan cada una distintas. Eso lo vamos a hablar en la clase de Libremente de junio que vamos a estar liberando en la biblioteca la semana que viene. Por supuesto, la práctica que hicimos este mes tiene mucho que ver con el tema. Los juegos generadores de mindset que van a estar recibiendo esta semana la gente de la membresía tienen que ver con eso, y cualquier persona que quiera profundizar en todos estos temas, ya saben, los espero en mi página milianelaurde.com.